Empecemos esta clase con unas definiciones importantes. Estas definiciones están dentro del Reglamento para la Gestión de Riesgo de Mercado, que es la resolución de la SBS 4906-2017. Por ejemplo, ¿qué es la capacidad de riesgo? Este es el nivel máximo de riesgo que una empresa puede asumir con sus actuales recursos, con sus actuales requerimientos regulatorios y obligaciones contractuales. ¿Qué es el apetito de riesgo? Es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir dentro de su capacidad de riesgo. Entonces, ¿existe una diferencia entre la capacidad de riesgo y el apetito de riesgo o son lo mismo? Si vemos, es un tema muy sutil, pero la capacidad de riesgo es lo que técnicamente una empresa puede asumir con los recursos que tiene. El apetito es lo que una empresa está dispuesta a asumir, pudiendo asumir más, pero es lo que las políticas de la empresa nos permiten o nos dejan asumir. La liquidez de mercado es la capacidad que existe para comprar o vender activos de manera rápida, limitando o pudiendo manejar el impacto que pueden tener en su precio de mercado. Por ejemplo, el riesgo de precio es la posibilidad de pérdidas derivadas de la fluctuación de los precios de los instrumentos representativos de capital, y el riesgo de tasa de interés, como lo hemos visto en una clase anterior, pueden ser las pérdidas derivadas por la fluctuación de estas tasas de interés. Entonces, definamos qué es el riesgo de mercado. El Reglamento para la Gestión de Riesgo de Mercado de la SBS lo define como la posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de la tasa de interés, del tipo de cambio, de precios de instrumentos de renta variable y algunos otros precios de mercado que puedan incidir sobre la evaluación de las posiciones de los instrumentos financieros. Otra definición un poco más simple podría ser el riesgo relacionado con los movimientos en las variables del mercado. Y esto incluye tipo de cambio, tasa de interés, precios de materias primas, acciones, etc. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo de mercado? La gestión del riesgo de mercado básicamente consiste en procesos que nos permiten identificar, medir, evaluar, controlar, mitigar, informar, monitorear los riesgos de mercado de manera oportuna, antes que puedan suceder y antes de que las pérdidas se nos puedan generar. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Deben realizar una adecuación a la gestión de riesgo de mercado acorde al tamaño, a la complejidad de sus operaciones y de sus servicios, al apetito y capacidad de riesgo, ya hemos definido anteriormente la diferencia entre apetito y capacidad, al perfil de riesgo que la empresa quiere tener, a la solidez patrimonial, a la importancia sistémica, a la situación macroeconómica y al riesgo de deterioro sustancial de la liquidez de mercado. Todo esto, la definición está extraída del Reglamento para la Gestión Integral de Riesgo de Mercado. ¿Qué variables causan el riesgo de mercado? Lo comentamos hace un momento. Una de ellas es la tasa de interés. Entonces ya tenemos claro el concepto de tasa de interés. ¿Sí? Es la tasa que se nos reditúa por haber colocado, por haber prestado nuestro dinero. Ya también tenemos definido, o por concepto podemos suponerlo, que la tasa de interés se relaciona con diferentes conceptos, como el valor del dinero a través del tiempo, con el costo de oportunidad, por alguna tasa de descuento, por alguna medida de riesgo que queremos sumarle a la tasa para poder prestar dinero de manera que nos sintamos tranquilos. Entonces, y a raíz de eso definimos el riesgo de tasa de interés. Es el riesgo que una institución o que una persona tenga de poder sufrir pérdidas producidas por una variación en esta tasa. Si bien es cierto, un incremento en la tasa de interés nos va a producir alguna ganancia adicional, lo cual sería una gran ventaja, pero el riesgo va enfocado en la posibilidad de una pérdida. Entonces es algo que hay que tener muy claro. El riesgo en tasa de interés se enfoca en la posibilidad de pérdida ante una variación de este tipo de tasas. Otra variable que puede causar el riesgo de mercado es el tipo de cambio. Entonces, sabemos que el tipo de cambio es la diferencia entre los precios de las divisas, ¿sí? Que se generan al momento de cambiar una por otra. Ahora, ¿qué factores determinan el tipo de cambio? Son varios. Por ejemplo, el diferencial de tasas, variables de riesgo país, diferencial nivel de precios, algunos regímenes cambiarios de algunos países, perdón, el ciclo de riesgo global, el ciclo de riesgo local, son un montón. Por ejemplo, en el caso del Perú, el que la economía dependa mucho de ciertas materias primas, ¿sí? Como los commodities,
Esto implica que cuando el precio varía, ¿sí?, el impacto directo en la entrada o salida de divisas va a generar de una manera muy grande un impacto en el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de tipo de cambio básicamente es la potencial pérdida como consecuencia de la fluctuación de divisas debido a qué? A su volatilidad y a la posición, pero en un momento determinado. O sea, si bien es cierto, el tipo de cambio también nos podría generar ganancias adicionales a las proyectadas, pero el riesgo se enfoca básicamente en las pérdidas que éstas nos puedan generar. Otra variable que causa el riesgo de mercado son los commodities. Entonces, ¿qué es un commodity? Un commodity básicamente es un producto para el cual existe una demanda, pero que este producto no tiene ninguna diferenciación dentro del mercado. Vale decir, es un producto, básicamente es una materia prima que se puede extraer de algún lugar o de cualquier otro, que no hay diferencia entre ellos, pero que genera un impacto muy fuerte en la economía. Por ejemplo, en el Perú tenemos el trigo, tenemos el petróleo, el oro, el cobre, el zinc, la plata. Entonces son commodities mundiales que nos pueden mover la aguja de bastante manera, y el movimiento de un commodity no solamente es un riesgo por sí solo, sino este movimiento podría generar algunos riesgos diferentes, como podría impactar en hacer crecer o no el riesgo de tipo de cambio. Entonces, en cuanto a los commodities, ¿qué es el riesgo de commodity? Es la posibilidad de pérdidas derivadas por la fluctuación de los precios de las materias primas o de estos commodities. Existen algunos modelos para la gestión de riesgo de mercado. Uno de ellos es el modelo de media varianza, o el MBA, que permite a los inversionistas tomar decisiones para maximizar la rentabilidad esperada o minimizar el riesgo que ya existe. Y es también el modelo CAPM o CAMP, que relaciona el rendimiento esperado de un activo y el riesgo sistemático, o el famoso beta de mercado. Entonces, el riesgo sistemático o riesgo residual es el riesgo que queda después de hacer movimientos en una cartera. Básicamente es el riesgo residual a una optimización de la cartera. El modelo de Markowitz es un modelo cuyo objetivo básicamente consiste en encontrar la cartera de inversión óptima para un inversionista, en términos de rentabilidad y riesgo. Esto es realizando una adecuada elección de los activos que componen dicha cartera, ya que el modelo establece la idea de la compensación entre riesgo y rentabilidad. Vale decir, demuestra de que a mayor rendimiento, el riesgo también es mayor. El modelo CAPM es un modelo de valoración de activos financieros que se basan en el equilibrio de mercado. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo teórico que presume que la oferta de activos financieros es igual a la demanda de estos, ¿sí? Con lo cual la situación de mercado es de competencia perfecta y por tanto la interacción de oferta y demanda va a determinar el precio de los activos. Este modelo permite estimar la rentabilidad de un activo en función al riesgo sistemático. ¿Sí? Este riesgo sistemático se mide a través de una beta y únicamente se puede eliminar si no operamos en dicho mercado, es decir, si no compramos el activo. Entonces, este modelo también nos va a medir o nos va a tratar de dar cuál es la rentabilidad, pero en función a un riesgo residual.